Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días me levanto a las 1:30 de la mañana para preparar el mensaje y lo envío a las 3 de la mañana de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y también tenemos los estudios bíblicos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama El Rey Saúl. Por años los israelitas habían deseado ser gobernados por un rey humano y finalmente Dios lo permitió. Él dijo al profeta Samuel que uniera a Saúl para ser gobernante sobre Israel. Así que el profeta se reunió con Saúl. Vertió una redoma de aceite sobre su cabeza y lo besó. Después dijo a Saúl: Te ha unido Jehová por príncipe sobre su pueblo, Israel. El primero de Samuel, capítulo 10, versículo 1. A ningún ser humano se le podía haber dado un mejor cumplido. Samuel estaba diciendo: El Señor está contigo, Saúl. Eres un vaso escogido, alzado por la mano de Dios. Además, Dios inmediatamente bendijo a Saúl con un corazón para cumplir su llamado. Le mudó Dios su corazón y el Espíritu de Dios vino sobre él, Saúl, con poder y profetizó. Versículos 9 y el 10. Ahora Saúl no fue jactancioso. Él no ostentó su unción o posición. De hecho, la Biblia dice que él se miró pequeño a sí mismo. Vea capítulo 15, versículo 17. Vemos un ejemplo de la dirección de Saúl cuando él volvió a su hogar de su encuentro con Samuel. Su tío lo detuvo, curioso acerca de lo que había sucedido. Su tío sabía que Samuel tenía una reputación de hablar solo con un poderoso propósito en mente. Así que rogó a su sobrino: Por favor, dime, Saúl, ¿qué te dijo Samuel? Pero la escritura dice más de asuntos de reino de que Samuel le había hablado. Saúl no le descubrió nada. Capítulo 10, versículo 16. Saúl estaba en medio de increíbles noticias. Sin embargo, no dijo una sola palabra. Yo le pregunto: ¿cuántas personas conoce usted que podía guardar tal cosa para ellos mismos? Poco después, Samuel congregó a la nación en Mizpa. El profeta tenía dos propósitos en mente. Primero, él quería castigar al pueblo por abandonar al Señor y desear un rey humano. Después, él quería presentarles a Saúl como el gobernante escogido por Dios. Sin embargo, cuando vino el momento para Saúl fuera presentado, no le pudieron encontrar. Samuel envió una delegación para encontrarle y finalmente encontró a Saúl escondido entre el bagaje. Cuando Saúl fue traído delante de la multitud, él era todo lo que ellos podrían haber deseado de un rey. Era alto, hermoso desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Capítulo 10, versículo 23. Samuel dijo de él: No hay semejante a él en todo el pueblo. Versículo 24. Y Israel gritó su aprobación: ¡Viva el rey! Mismo versículo. En sus 2 primeros años como rey, Saúl probó ser un líder fuerte y santo. Cuando escuchó que los amonitas habían invadido
Abes de Galiad. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Capítulo 11, versículo 6. Saúl rápidamente reclutó una milicia de 330,000 hombres y el desparejo y mal equipado ejército. Venció a los amonitas. Después Saúl dio toda la gloria a Dios. Vea versículo 15. Y pronto el santo rey llevó a Israel a la conquista de cada nación que los habían saqueado: Moab, Amón, Edom, Amalek, aún los poderosos filisteos. Vea capítulo 14, versículo 47 y el 48. ¿Quién no quería tal hombre para ser su rey? Saúl era humilde, valiente, impresionante en apariencia, favorecido por Dios, moviéndose poderosamente en el espíritu, atento a la dirección de un santo profeta. Saúl era un modelo de un líder poderoso. Sin embargo, increíblemente, este mismo hombre ungido moriría en total rebelión. Poco después de sus sorprendentes victorias, Saúl perdió su unción y fue despojado de su reino. Él fue abandonado por Dios, ya no siendo capaz de escuchar la voz del Espíritu, y eventualmente poseído por un espíritu malvado. Terminó matando inocentes. Él ordenó la muerte de los sacerdotes escogidos por Dios, y en la víspera de su muerte buscó la dirección de una bruja, el rey que una vez había guiado a Israel al triunfo sobre sus enemigos. Acabó sus días como un loco enfurecido. Qué triste fin para un siervo de Dios que fue una vez ungido por el Señor. ¿Qué le ocurrió a Saúl, que envió a este humilde hombre por un espiral descendiente hacia la locura y la destrucción? ¿Hubo algún evento decisivo en la vida de Saúl en que él comenzó a desintegrarse? Saúl enfrentó un momento decisivo que cada creyente confrontaba eventualmente. Es un tiempo crucial de crisis, cuando somos forzados a decidir si esperamos a Dios en fe o nos podremos impacientes y tomaremos el asunto en nuestras propias manos. El momento decisivo de Saúl vino cuando las amenazadoras nubes de guerra estaban reuniéndose sobre Israel. Los filisteos habían juntado un ejército enorme de 6,000 jinetes, 30,000 carros y legiones de soldados, empuñado las mejores armas. Su número completo parecía Israel, como la arena que está a la orilla del mar. El 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 5. Por otro lado, los israelitas tenían solamente 2 espadas en su ejército, una para Saúl y una para su hijo Jonatán. Todo lo demás tenían armas profesionales como lanzas de madera o toscas, herramientas agrícolas. Ahora, cuando los israelitas vieron a los poderosos filisteos aproximándose, entraron en pánico, se escondieron en cuevas, en fosas, en penascos, en rocas y en certenas. Capítulo 13, versículo 6. Algunos huyeron a escondidas a través de las fronteras a otras naciones para evitar ser reclutados para el ejército de Saúl. Otros desertaron en abierta cobardía. De un momento
a otro. El ejército de 330,000 que había derrotado a Amón habían disminuido a 600, y aún aquellos que permanecieron temblando de miedo. Véase capítulo 13, versículo 7. La situación de Israel parecía sin esperanza. Una semana antes Samuel había advertido a Saúl que esperase por él en Gilgal, antes de ir a la batalla. El profeta había dicho que llegaría pasados 7 días para hacer los sacrificios apropiados al Señor. No se nos dice el significado de ese periodo de 7 días. Tal vez Samuel sabía que él estaría viniendo de un lugar lejano donde su presencia era necesitada. Sin embargo, es más probable que la intención de la espera de esta semana era probar la fe de Saúl. Tal vez se pregunte, ¿solo se esperaba de Saúl que se sentara ahí y esperara sin hacer nada? Si eso es exactamente lo que se suponía que hiciera, espera y orar. De hecho, esto estaba sobreentendido cuando Saúl presentó a Saúl como rey, cuando Samuel presentó a Saúl como rey por primera vez. El profeta le dijo a Israel, si temeres a Jehová y le sirveres y oyeres su voz y no fuereses rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como rey sirves a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeres la voz de Jehová y si fueras rebeldes a la voz de Jehová, la mano de Jehová estaría contra vosotros. Capítulo 12, versículo 14 y el 15. Samuel explicó, el Señor quiere recibir toda la gloria por la que hace a través de nuestro rey. Él quiere que el mundo sepa que la victoria no viene a través de extranjeras almas o numeroso más por sacrificio a Dios a través de oración creyente y confianza en él. Así que hizo Saúl. Se paró firme declarando, no importa si le toma a Samuel 8 días para llegar. Voy a pararme sobre la palabra de Dios para mí, muera o vivo. Obedecer su mandamiento. No, Saúl entró en pánico. Él se permitió ser abrumado por las circunstancias y terminó manipulando la palabra de Dios a su manera. Él ordenó al sacerdote que estaba presente a hacer los sacrificios sin Samuel. Cuando Samuel finalmente llegó, estaba consternado. Olió la carne, quemaba viniendo del altar de sacrificio. Así que preguntó a Saúl, ¿qué ha pasado? Capítulo 13, versículo 11. La pregunta del profeta indica que Saúl no tenía idea de la magnitud de su pecado. Samuel estaba preguntando, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Yo te di un mandamiento simple y claro. No tenías que hacer nada hasta que yo llegara. No estabas en peligro, pero tomaste el problema en tus propias manos. Actuaste en temor, no en fe. Has cometido un grave pecado contra el Señor. Esta fue la explicación de Saúl. Vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Capítulo 13, versículo 11. Note la acusación en las palabras de Saúl. Tú no viniste a tiempo, Samuel. Él estaba hablando al profeta, pero su acusación
estaba apuntando realmente hacia Dios. Saúl estaba diciendo, yo tenía que hacer algo. Todos estaban desertando. Seguramente el Señor no esperaba que yo soportara más. No, Dios nunca llega demasiado tarde. En todo momento, el Señor conocía cada paso que Samuel daba hacia Gilgal. Él había puesto al profeta en su sistema de navegación celestial, programado su llegada aún en los segundos. Samuel estaría allá al séptimo día, aun si fuera el último minuto antes de la medianoche. Sabemos que Dios no engañó a Saúl en este asunto. De esta manera sabemos que Samuel estuvo a tiempo. A primera vista, la reacción de Dios para con la desobediencia de Saúl parece dura. Samuel dijo locamente, has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no sería duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, a cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto que no has guardado lo que Jehová te mandó. Los versículos 13 y el 14. Usted puede preguntarse por qué Dios no le dio a Saúl una oportunidad. Este hombre estaba en una situación imposible. Además, todo lo que él quería era ganar una victoria para el Señor. ¿Por qué la obediencia de Saúl era tan importante? Aquí, Dios quería que todas las fuerzas del infierno supieran que la batalla es del Señor y que es ganada por gente escogida de fe que confía y esperan en Él. ¿Qué nos enseña esto hoy? Dios no ha cambiado a través de las edades y Él todavía está preocupado por saber si su pueblo obedecería este mandamiento. Oí la voz de Jehová y no seas rebeldes a la voz de Jehová. El 1 Samuel capítulo 12 versículo 15. No importa si tu vida está saliéndose fuera de control. Debemos tener total confianza en el Señor. Aun si las cosas parecen no tener esperanza, no debemos actuar en temor. En cambio, debemos esperar pacientemente en la palabra, en Él, para librarnos, como prometer su palabra. El hecho es, Dios estaba al lado de Saúl cuando el impotente ejército filisteo presionaba. Dios vio esos cajos derrumbados y vio las cortantes almas resplandiendo. Él conocía la crisis en que Saúl estaba con sus soldados desesperándose y sus ojos vio cada detalle. De la misma manera, nuestro Dios ve cada detalle de tu crisis. Él ve todos los problemas de la vida presionados sobre ti y está totalmente consciente de que tu situación empeorará cada día. Aquellos que oran y esperan en Él con una fe tranquila nunca están en verdadero peligro. Mas aún Él conoce todos sus pensamientos de miedo. No sé cómo podré pagar esta deuda. No tengo ninguna esperanza para mi matrimonio. No sé cómo podré mantener el empleo. Sin embargo, su mandamiento para usted aún es verdadero. No entres en pánico o te me adelantes. No debe hacer nada, solo orar y apoyarte en mí.
Yo honro a todos los que ponen su confianza en mí. Considere estas palabras que Dios ha dado a su iglesia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. El libro de Salmo, capítulo 62, versículo 8. Los que temes a Jehová, confía en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. El libro de Salmos, capítulo 115, versículo 11. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconcilio en todos tus caminos y Él enderezará tus verdades. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. El Señor es muy paciente para con nosotros. Él en realidad nos invita a presentar vuestras pruebas. El libro de Isaías capítulo 41, versículo 21. Él sabe que nuestros antecesores experimentaron periodos de duda desde Abraham hasta los santos del Nuevo Testamento. Algunas veces ellos quisieron morir gritando, yo no puedo. Mas con esto, aún Jesús tuvo un momento de duda, preguntando, ¿por qué me has desamparado? Nuestro Señor siente cada golpe de dolor, temor y pánico que nos golpea. Podemos recibir algunas noticias repentinas, terribles. Un ser querido ha muerto, un hijo o hija está divorciándose, o nuestro compañero ha tenido un romance. En tal momento Dios enviará el Espíritu Santo para traernos consuelo, aliviar nuestro dolor y calmar nuestros corazones. Sin embargo, Saúl permaneció en temor y pánico los 7 días y todo el tiempo el Espíritu Santo estaba advirtiéndole que tomará una decisión. Si Saúl, la situación parece sin esperanza, pero los amonitas eran más que tú, y Dios te liberó. Entonces así que harás hoy. Obedecerá la palabra de Dios sin importar lo que te ocurra a ti y al reino. Dirás como Job, he aquí, aunque él me mataré, en él esperaré. Sabemos que Dios conoce el corazón de cada persona y él, Señor, sabía que la decisión que Saúl estaba tomando determinaría el curso de su vida de ese punto en adelante. Después de todo, él tendrá que enfrentar mucha más crisis. Obtenemos un poco de luz en la decisión de Saúl en sus palabras para Samuel. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. El primero de Samuel capítulo 13 versículo 12. La palabra raíz de esfuerzo aquí significa contenerse a uno mismo. Saúl estaba diciendo, traté de ser obediente, me contuve a mí mismo, tanto como me fue posible de desobedecer, pero al final tuve que actuar por mi propia cuenta. Como resultado, Dios dijo a Saúl y anuló su nombramiento como rey, porque el Señor sabía que desde ese día en adelante Saúl le ofrecería una fe muerta. Él sabía que Saúl no soportaría otra prueba de obediencia. En cambio, él acabaría maquinando y manipulando. La incredulidad es mortal. Sus consecuencias son trágicas y experimentaremos horrendas consecuencias si tratemos de liberarnos nosotros mismos de nuestros problemas en vez de
confiar en Dios para salvarnos de ellos. Esto está claro de la vida de Saúl desde que Saúl hizo esa decisión de tomar el asunto en sus propias manos. Su vida fue cuesta abajo. Rápidamente su incredulidad abrió una puerta a toda clase de maldad en su corazón. De hecho, la vida de Saúl ilustra los pasos hacia la ruina causada por la incredulidad. Después que Saúl pecó, su alma se volvió rígida y legalista. Ese espíritu legalista casi causa la muerte de su amado hijo, Jonathan. Jonathan y su paje de armas habían decidido montar un ataque a escondidas a la guarnición filistea. La emboscada causó tal confusión en el campo filisteo que empezaron a pelear entre ellos mandándose a sí mismos. El trastorno fue tal que la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. El 1 Samuel, capítulo 14, versículo 15. Cuando Saúl vio a los filisteos huyendo, ya lanzó un ataque total. Él ordenó a sus tropas atacar todo el día sin parar. Al fin del día, los israelitas estaban tan cansados que estaban propensos a caer. Pero Saúl juró un juramento tonto. Si alguien se detenía para comer antes que la batalla acabara, ese hombre sería maldito. Y hasta aquí termino, mis hermanos. Y el próximo día comenzamos la segunda parte. Y ahora, para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que puedan recibir la bendición que Dios nos da para vivir por toda la eternidad con Él. Repitan conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y para los que se han alejado del camino de Dios, lo único que tú tienes que hacer es confesarle tu pecado y arrepentirte, y Él te recibe con los brazos abiertos porque Él no quiere que nadie perezca. Y encerrar, voy a hacerle Padre nuestro y comenzar con una acción de bendición para el pueblo de Dios. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy pan de este día y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y esto es una oración que Jehová se lo dio a Aarón y Moisés. Y esto es para la bendición del pueblo de Dios. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tengan una buena noche y un buen amanecer. Y acuérdense en darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.